Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y que uses mi boca, Señor, para transmitir el mensaje que está en esta palabra, Señor, para que produzca la transformación que tú requieres con nosotros y que seamos conformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas situaciones o muchas veces en nuestra vida cristiana en que no buscamos al Señor por cierto tiempo y sufrimos las consecuencias por no buscar al Señor. Pero llega un momento en que nosotros nuevamente el Señor permite que nos volvamos a Él o Él nos atrae a través de su palabra y hay nuevos cambios que suceden en nuestra vida. También el caso de cuando nosotros antes de ser cristianos y en algún momento nos compartieron la palabra, el Señor nos habla a través de su palabra, también se producen cambios y empezamos una nueva vida. Ese es el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que transforma y que cambia, tiene frutos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta porción de Nehemías 8, cómo es que la palabra fue transformando la vida después de los judíos después de mucho tiempo de no haber escuchado la palabra de Dios. En el contexto que sucede todo eso, todo esto es luego del tiempo de los reyes de Israel, los judíos fueron llevados a la cautividad a Babilonia. En ese tiempo estaba el rey Artajerjes gobernando y el copero del rey era justamente Nehemías. El trabajo de copero en realidad era un trabajo bien arriesgado, era alguien que estaba bien cerca del rey y que era lo que hacía era probar si la bebida que iba a tomar el rey no estaba envenenada o algo parecido. O sea, cuidaba la vida del rey. Ese era el trabajo de un copero, entonces ese era el trabajo de Nehemías. Y como estaba bien cercano al rey Nehemías y escucha lo que sucede con su pueblo, luego de que muchos habían vuelto de la cautividad a, a Jerusalén. Y quiero que vayamos al capítulo 1 para entender en qué situación es que sucede todo esto. Muchos habían vuelto a Jerusalén, pero la situación no era muy buena. En Nehemías capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y le dije, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Para entender más o menos este sentimiento que tenía Nehemías con respecto a su pueblo, imaginémonos cuando preguntamos de alguien que es bien cercano a nosotros y le decimos, ¿qué sabes de la vida de fulano de tal? Te cuento que anda peleado con su esposa, sus hijos son unos malcriados y aparte no tiene trabajo. Y la respuesta de nosotros sería, no, qué bien. Si es alguien muy cercano, es algo que nos duele, ¿no es cierto? Prácticamente ese tipo de noticias es la que les estaban trayendo a Nehemías. Estaban terriblemente mal la ciudad de Jerusalén. Y al decir que los muros estaban derribados, en ese tiempo que una ciudad no tenga muros era una ciudad desprotegida porque habían constantes guerras y no eran guerras sin aviso, y que una ciudad esté sin muros es como que mi casa esté sin paredes, y yo viva ahí y solo tenga mi techo y los ladrones entren cuando ellos quieran. Prácticamente así estaba la ciudad de Jerusalén. Estaban viviendo verdaderamente una afrenta y estaban viviendo con temor en la ciudad de Jerusalén.
Y eso era a causa de que por mucho tiempo el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Tantas veces que el Señor les decía, vuelvan a mí, hasta que llegó el tiempo de la cautividad, la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de David, la ciudad de Dios, fue destruida. Era verdaderamente una imagen muy triste, una noticia muy triste para Nehemías. Y esa tristeza la ve también el rey Artajerjes, que no era un judío ni tenía conocimiento del Dios de Israel, pero Dios pone gracia en Nehemías delante del rey Artajerjes y le pregunta por qué él estaba triste. Le explica la situación de la que estaba su pueblo y que él quería ir a arreglar la situación y levantar los muros de Jerusalén. Entonces, por gracia de Dios, el rey Artajerjes le permite ir a ese lugar y él organiza todo, levantan los muros de Jerusalén, hace un trabajo un trabajo en equipo, él organiza todo. Y también organiza la parte de los sacerdotes, que es importante para el ministerio del servicio a Dios. Y uno de estos es la predicación de la palabra, que era lo que estaba haciendo Esdras. Luego de que en medio del trabajo de la reconstrucción de Jerusalén es que llegamos aquí a Nehemías 8 y vemos este momento en que se lee la palabra de Dios. Y dice el versículo 1 en adelante, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron Esdras el escriba. Los escribas eran personas que se dedicaban a transcribir la palabra de Dios y tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Como en ese tiempo no habían imprentas, entonces lo que se hacía era transcribir a mano cada uno de los manuscritos. Y ese era el trabajo de de Esdras, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es interesante la especificación que dice aquí en el versículo 2, que las personas que estaban eran hombres, mujeres y todos los que podían entender. Cuando usa esta frase todos los que podían entender se está refiriendo a los niños, porque está hablando de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y es importante que nosotros en nuestra casa podamos aplicar esto también que está haciendo el sacerdote Esdras. Que podamos compartir y conocer la palabra desde aquellos niños que ya tienen entendimiento, para que ellos cuando sean grandes ya tengan conocimiento de la palabra de Dios. Ese entendimiento es el que tenía Esdras y Nehemías al momento de traer a todo el pueblo de Israel, y no solo a las personas mayores, sino a aquellos niños que ya tenían entendimiento, que podían entender cada una de las palabras del libro de la ley. Es importante eso, porque eso produce cambio no solo en la vida de una persona, sino en una familia entera, incluso en una nación, que es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel al volver. Imagínense si las personas mayores por mucho tiempo no habían vuelto a la palabra de Dios, no conocían mucho de la palabra de Dios, cuánto más los niños, que eran una nueva generación y era necesario que conozcan la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Imagínense cuánto tiempo nosotros estamos aquí en el culto. Algunos estamos 2 horas desde el momento que empieza la alabanza, otros estamos 1 hora, llegamos al momento en que va a empezar la prédica, pero aquí dice que ellos estaban desde el alba hasta el mediodía, eso son 5 o 6 horas más o menos. Desde el momento en que amanece, a partir de las 6, 7 de la mañana, digamos que ellos estaban ahí leyendo la palabra de Dios atentamente y estaban de pie escuchando la palabra de Dios. Después de tanto tiempo de no haber escuchado ni siquiera en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que está en Génesis, ahora ellos están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Y eso sucede en nuestras vidas cuando nosotros dejamos por mucho tiempo la palabra de Dios. A menos que el Espíritu Santo no nos toque, no vamos a tener esa hambre y esa sed de la palabra de Dios.
y poder estar 5 a 6 horas ahí atentamente escuchando la palabra de Dios. Esa es la imagen que aquí nos muestra Nehemías, que ellos estuvieron toda la mañana y no dice y se detuvieron y desayunaron y luego almorzaron, no dice, simplemente desde el alba hasta el mediodía estuvieron escuchando la palabra de Dios, cada uno de los que estaban ahí, los hombres y las mujeres y aquellos niños que tenían entendimiento, escuchando la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetai, Adías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es importante ver que no era simplemente que se paró Esdras adelante y leyó la ley de Moisés. Y parece tedioso leer cada uno de esos nombres que nombran. A la izquierda estaba tal y tal y tal, a la derecha tal y tal y tal, y luego dice que otros nombres. Estas personas que estaban ahí y que son nombradas son aquellos que estaban explicando atentamente a cada una de las personas lo que significaba lo que estaba leyendo Esdras. Y es importante ver esto porque primero reúnen a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños que pueden entender la palabra de Dios. Pero imagínense, hay palabras que uno no puede entender cuando las lee, y hay niños que no conocen ese tipo de palabras y que simplemente se las lea. Es como que yo me pare aquí y le lea simplemente en Nehemías 8, terminemos, oremos y nos vamos. No vamos a tener entendimiento, no vamos a saber de qué se trata o cómo podemos aplicar esta porción de la Escritura. El trabajo que estaban haciendo cada uno de esos hombres es sentarse con las personas o estar parados con ellos y explicarle lo que estaba diciendo Nehemías. Cabe recalcar que no, cada uno de ellos no tenía una Biblia como nosotros tenemos, no podían ponerse ahí con las personas y explicarle versículo a versículo lo que había ahí, sino que tenían que escuchar, esperar lo que decía Esdras y explicarle qué significaba eso. Ese era el trabajo de esas personas, explicarle a cada uno de los hombres y mujeres y los niños qué era lo que significaba cada uno. Y de esa misma manera es que nosotros hayamos sentido a la predicación. ¿Por qué venimos también cada domingo aquí a escuchar la palabra? Porque nos ayuda a entender más la palabra y nos ayuda a poder aplicarla a nuestras vidas y poder explicarla a otros. Ahora no es solo deber del pastor o aquí solo de los levitas, es deber de todo cristiano. Enfocarse en poder entender la palabra de Dios para aplicarla a su vida y así mismo poder enseñarla a otros. Todos tenemos ese deber, porque ya tenemos aquí la Biblia, para que nosotros podamos dedicarnos a ella y poder buscar aquellas cosas que no entendemos. Cuando usted se encuentra en una porción de la Escritura y llega y dice, no entiendo esto, y la cierra y la deja ahí, no está haciendo bien. Usted tiene que buscar como un tesoro aquello que no entiende, escudriñar hasta lo más profundo y buscar a Cristo en la palabra. ¿Dónde está Cristo? Cristo es el que transforma nuestra vida por medio del Espíritu Santo usando su palabra. Entonces hacemos bien en tomar tiempo. Tal vez no vamos a estar 5 a 6 horas como ellos, pero día a día apartar tiempo todos los días para escudriñar la palabra, para sacar lo que hay dentro de ella y poder aplicarla a nuestras vidas.
Si hay algo que no entendemos ahora, hay tantas herramientas en internet, podemos buscar prédicas, podemos descargar libros gratuitos que nos pueden ayudar a entender la palabra. Muchas veces no entendemos la palabra porque obviamente algunas de las cosas que están escritas fueron escritas en otro tiempo, en otra cultura, en otro idioma, y hay cosas que no entendemos. Pero eso no es una excusa para no buscar entender la palabra de Dios. Porque Dios mismo dice, en esto gloríese cada uno, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Y podemos decir, pero es imposible conocer y entender al Señor. Sí, es imposible, ni toda la eternidad alcanzaría para comprender al Señor, pero Él nos manda a buscar conocerlo y entenderlo. Y para eso nos dejó su palabra. Las cosas que Él reveló aquí son responsabilidad nuestra delante de Él. Aquellas que Él no ha revelado, no podemos levantar las manos y decir, Señor, no hay nada revelado, pero aquí en las más de 2000 páginas o 1000 páginas que hay, tenemos responsabilidad delante del Señor y no podemos decir, yo no sabía. Así que no seamos perezosos y no busquemos excusas para no escudriñar la palabra de Dios. No dejemos que el diario vivir, las obligaciones o el escaso tiempo que tenemos nos quite el privilegio de conocer la palabra de Dios. 6 horas en un día, ellos conocieron mucho. ¿Cuántos años de cristiano ya llevamos? Y no es para condenar a nadie, sino es para que veamos nuestro corazón y digamos, Señor, mira, me cuesta acercarme a tu palabra y muchas veces en mi corazón pongo excusas para acercarme a tu palabra, pero ahora yo quiero que tú me ayudes a buscar tu palabra y que tu palabra haga transformación en mi vida. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aunque es difícil verlo, hermanos, pero si nosotros releemos y leemos atentamente lo que ha sucedido aquí, es una verdadera transformación de la palabra de Dios. Es en ese momento, como cuando les di el ejemplo, cuando nos apartamos durante bastante tiempo y no buscamos al Señor y llega un momento en que nos volvemos a la palabra y vemos cuántos pecados hemos cometido al alejarnos de Dios, cuánto nos hemos alejado cada día más de Él. Y ahora la palabra nos dice, mira, esto y esto has hecho. Necesitas arrepentimiento. La palabra de Dios nos muestra nuestros pecados, se compunge en nuestro corazón y nos volvemos a Dios. Esa es la importancia de la palabra de Dios y muchas veces hemos escuchado en muchas prédicas que el cristianismo es un arrepentimiento continuo. ¿Y cómo vamos a conseguir ese arrepentimiento continuo? Yendo diariamente a la palabra de Dios y tener esa misma actitud que tuvo aquí el pueblo de Israel, cada uno de los judíos, que empezaron a llorar, hubo tristeza en su corazón. Uno podría decir, ¿y qué cosa triste habrán leído ahí de las escrituras que se pusieron a llorar? Simplemente vieron sus pecados a través de la palabra. Asimismo como cuando nosotros nos acercamos a la palabra, vemos nuestros propios pecados y sabemos cuán indignos somos delante de Dios. Cuántos pecados hay en nuestra vida, cuánto hemos pecado antes del Señor y cuánto pecamos aún siendo cristianos. Pero la gracia de Dios está en mostrarnos nuestros pecados y que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento
y podamos decir gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella es que me concedes arrepentimiento. A través de ella es que conozco que es malo robar, a través de ella es que conozco que es malo blasfemar contra tu nombre. A través de ella es que conozco que es necesario congregarme, que necesito de tu palabra. A través de la misma palabra es que conozco que necesito de la palabra. Muchas veces inconscientemente menospreciamos eso en nuestra vida, menospreciamos el poder de la palabra de Dios en nuestra propia vida y por ello es que no la buscamos. Por ello es que no buscamos entender lo que el Señor deja aquí para nosotros. La Biblia es una muestra de la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, es una muestra de su gracia. Si Él no quisiera, no nos hubiera dejado nada, ni nos hubiera dicho nada, y nos dejara perdernos. Pero por su gracia tenemos esta palabra. Y como dicen en Efesios 3, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De eso hablábamos con los jóvenes el día de ayer, que la gracia de Dios cuando lo primero que se nos viene cuando escuchamos gracia es la salvación. Pero la gracia de Dios engloba todo lo que recibimos todos los días y una de esas gracias es la palabra. ¿Estamos administrando bien esa gracia que Dios nos da a través de la palabra? ¿Estamos buscando diariamente que el Señor nos hable a través de su palabra? ¿Estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender para poder aplicar su palabra? ¿O simplemente tenemos ahí la palabra empolvada en nuestras casas y venimos solo los domingos a escuchar algo de la palabra de Dios? El deber del cristiano está día a día frente a la palabra, no solamente los domingos. Y que el Señor haga que su palabra transforme cada una de nuestras vidas y que podamos llorar verdaderamente por nuestros pecados delante de Dios. Y lo interesante de esto que vemos es que cuando ellos empiezan a llorar, como que les dicen, dejen de llorar, alégrense, vayan a comer, hagan fiesta por esto. En ese tiempo, en esta época era la fiesta también de las trompetas, era una fiesta de alegría para los judíos. En el tiempo en que uno tenía que estar triste era en el tiempo de la expiación. Ahorita no había tiempo de expiación. Pero lo que podemos sacar de esto es que nosotros, al momento en que vemos nuestros pecados plasmados en la palabra, también vemos a Cristo en la palabra. Y podemos regocijarnos porque tenemos un Salvador, el cual ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Y ese momento en que nosotros lloramos por nuestros pecados se convierte en alegría porque sabemos que por encima de nuestros pecados Cristo murió. Y lo que Él nos pide es arrepentimiento y fe en ese sacrificio que Él hizo. Arrepentimiento de nuestros pecados y confiar en que el sacrificio que Él hizo es suficiente. Y ahora debemos alegrarnos por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y no olvidarnos que ese sacrificio no es una carta abierta para que nosotros cometamos pecados o vivamos nuestra vida a nuestra manera, sino que es una carta para que nosotros vayamos y vivamos una vida para Dios. Hemos sido librados del pecado para ser esclavos de Cristo. Y Cristo nos ha hecho entender que esta vida no es solamente desde que nacemos hasta morirnos, sino que hay una vida eterna, que un día estaremos delante de Dios y vamos a rendir cuentas de cada una de las cosas que hagamos. Y si estamos fuera de Cristo, vamos a pagar con nuestra propia vida en el infierno. Si estamos en Cristo, Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y esa es la alegría y es por ello que nosotros debemos vivir en alegría constante, porque Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Es cierto que diariamente también hay un arrepentimiento que trae dolor a nuestro corazón porque nosotros hemos fallado al Señor, pero también hay alegría porque el Señor ya nos ha librado del pecado, nos ha librado del castigo. Ya no hay temor. En el verdadero amor no hay temor. Y cuando habla eso en Primera de Juan habla del temor al castigo, no cualquier tipo de temor, sino el temor al castigo en la eternidad.
Otra cosa que produce la palabra de Dios al momento en que nosotros la escuchamos, luego de que hay dolor en nuestro corazón y hay alegría también por el Evangelio en nuestros corazones, es que las personas empiezan a transformar su diario vivir. ¿Y cómo vemos aquí esto? Miren lo que le dicen los levitas al pueblo. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. O sea, compartir lo que ellos tenían con aquellos que no tienen. Por naturaleza nosotros los seres humanos somos egoístas en nuestro corazón, pero cuando la palabra de Dios nos transforma, nosotros empezamos a compartir. Esa es una evidencia de que ellos habían sido transformados, porque dice en el versículo 12, mire, ellos obedecieron tal y como le dijeron en el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones. O sea que obedecieron tal como le dijeron los levitas. Comieron y bebieron, se alegraron y al mismo tiempo compartieron con otros. ¿Nosotros estamos compartiendo con otros las bendiciones que el Señor nos da o simplemente nos las quedamos nosotros? ¿De verdad el Señor ha transformado nuestras vidas? Y otra cosa que les dice, volvamos al versículo 10, dice, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Primero el Señor nos toca a través de la palabra y hay arrepentimiento, hay alegría por el Evangelio, hay transformación de nuestra vida y también hay comunión con Dios, hay gozo en el Señor. Nuestra vida, conforme nosotros vamos siendo llenos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo va transformándonos, tenemos más comunión con Dios, deseamos más del Señor, deseamos más buscarlo en oración. Cuando nosotros no sentimos deseo de buscar al Señor es cuando más debemos buscarlo. Porque cuando usted es que desea estar con una persona cuando comparte más con ella. Hay muchos de nosotros que no nos conocemos y que solo venimos los domingos y nos saludamos. Pero no tenemos aún afecto de decir, oye, vamos y visitemos a esa persona porque no hay esa comunión. Pero con aquellas personas que compartimos todo el tiempo, que hemos desarrollado una amistad, queremos compartir con ellos. Así mismo es con el Señor, en la medida en que nosotros buscamos más del Señor a través de su palabra, oramos más, es que más queremos estar con Él. Es imposible que nazca en nuestro corazón un deseo de buscar al Señor si primeramente no lo buscamos. Es difícil, porque no tenemos esa cercanía con Él. Pero cuando sucede esto en nuestra vida, el cambio verdadero a través de la palabra de Dios, es que nosotros empezamos a tener ese verdadero gozo en el Señor, de tenerlo ahí con nosotros, de tener comunión con Él. Anhelemos verdaderamente esa comunión con el Señor, que Él nos creó para estar con Él, para deleitarnos en Él y para vivir para su gloria. Todo lo que vemos aquí, el habernos arrepentido, el haber sido transformados por la palabra de Dios, el empezar a compartir nuestras cosas, es parte de tener comunión con Dios y vivir para su gloria. ¿Y cómo vamos a saber que estamos viviendo para su gloria? A través de la palabra, leyendo la palabra. Y me gustó mucho este pasaje, por eso lo traje hoy, porque aquí mostraba verdaderamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel después de mucho tiempo de no haber buscado al Señor. Y tal vez muchos de nosotros seamos de ese tipo, que por mucho tiempo no hemos buscado al Señor y queremos tener una comunión con el Señor, pues entonces empecemos, busquemos al Señor, demos tiempo a la palabra. Demos tiempo a la palabra para que el Señor nos hable a través de su palabra, entendamos su palabra y empecemos a vivir su palabra. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es decir, que al día siguiente, luego de que había sucedido todo lo que vimos anteriormente, se habían reunido nuevamente. ¿Pero quiénes? Dice, los cabezas de familia, los sacerdotes y los levitas. Estas personas son las encargadas, de alguna manera, de la familia y del pueblo de Israel.
Es importante que los padres de familia entiendan que son sacerdotes en su casa y tienen que compartir la palabra de Dios. Y es importante que nosotros como padres tomemos la responsabilidad y digamos, podemos decir, yo no conozco mucho de la palabra de Dios, pero tengo que buscar recursos y tengo que sentarme y escudriñar la palabra de Dios para poder enseñarle a mi familia, para poder enseñarle a mi esposa, para poder enseñarle a mis hijos. Es una responsabilidad. Y responsabilidad de las madres también es buscar al Señor, buscar entender la palabra de Dios para enseñar a los hijos. Asimismo de aquellos que predican la palabra. Ellos se sentaron y buscaron a Esdras, se reunieron al siguiente día para entender las palabras de Dios y poder compartirlas con otros. Porque si yo no entiendo, ¿cómo voy a poder enseñar? Es importante ser humildes delante de Dios y reconocer que no tenemos conocimiento, porque en ese momento es que hay un cambio en nosotros y Él nos atrae hacia Él. Nos atrae a su palabra y poco a poco hay entendimiento para poder dar entendimiento a otros. Versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Miren, imagínense, dice desde los días de Josué hijo de Nun, que era antes de los jueces todavía y antes de los reyes, y esto ha pasado después de los jueces y los reyes, ha pasado muchísimo tiempo y no habían hecho esto, algo que el Señor había mandado, cientos de años, sin haber obedecido a la palabra de Dios. Y lo bonito de esto es que no solamente se quedan en decir, bueno, hagamos esto, sino que ellos envían y dicen, vamos a hacer pregón, vamos a predicar esto que nos han dicho a nosotros, a aquellos que no conocen. Eso quiere decir que habían personas que se habían quedado en sus casas el día anterior y no habían escuchado la palabra de Dios, y como también al siguiente día solo habían ido los jefes de familia, los levitas y los sacerdotes, solo ellos habían escuchado esta porción de la Escritura. Entonces era necesario que ellos vayan y prediquen esto para que todo el pueblo haga los tabernáculos. Los tabernáculos eran las carpas en las que habitaban los pueblos de Israel en el tiempo el pueblo de Israel en el tiempo que estuvieron en el desierto luego de salir de Egipto. Y era un mandato del Señor que les había dado de que una vez al año, por 7 días en el mes séptimo, hagan la fiesta de los tabernáculos para recordar ese tiempo en el que ellos vivieron en carpa, en que ellos vivieron en tabernáculo. Era un recordatorio. Y ese recordatorio también es para nosotros y nos hace entender de que nosotros somos peregrinos en este mundo. Porque el vivir en carpa es como cuando vamos al retiro, ¿no es cierto? Algunos llevan su camping, no quiere decir que van a vivir en el camping, ¿no es cierto? Quiere decir que van a estar 3 días y luego nos volvemos a nuestras casas. Ese era el sentido de vivir en las carpas, también quiere decir que ellos estaban de paso. Asimismo nosotros estamos de paso en este mundo. Y la fiesta de los tabernáculos nos recuerda de que nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos hijos de Dios que un día estaremos en nuestra morada en el cielo. ¿Usted cree que está de paso verdaderamente en este mundo? Pero muchas veces nos olvidamos en el día a día porque nos aferramos tanto a las cosas de este mundo, nos aferramos a nuestro trabajo, a nuestra casa, a las cosas que tenemos, incluso a nuestra propia familia, que todo eso es terrenal. Y nos olvidamos que estamos de paso en este lugar. Así que pidámosles al Señor que nos recuerde, Señor, recuérdame día a día qué corta es mi vida
y que yo estoy de paso y que debo dedicarme a ti más que cualquier cosa en este mundo. Y dedicarme así como ellos hicieron a predicar la palabra de Dios y a decirle a otras personas que ellos también pueden ser peregrinos en este mundo y pueden tener vida eterna en Cristo Jesús. Y que así mismo como ellos dicen que predicaron y dijeron a las personas que tenían que hacer tabernáculos y traer ramas y olivos del campo, también las otras personas obedecieron e hicieron lo mismo. Y dice que unos hicieron sus tabernáculos, sus carpas, aquellos que no tenían casas como los sacerdotes hicieron en el patio de la casa de Dios, los que tenían espacio en sus casas hicieron en su terraza, y los que no tenían lo hicieron en la plaza. Pero lo importante es que cada uno de ellos obedeció a la palabra de Dios. Y esto gracias a que otro vino y le predicó la palabra de Dios y hubo transformación. Asimismo, hermanos, no seamos egoístas y no nos quedemos solos con la palabra de Dios, sino que compartámoslas con otros para que otros también sean hijos de Dios y obedezcan a la palabra de Dios. Y que también se regocijen en el Señor. Miren todo esto que hemos visto, eso es el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y eso lo hemos visto en nuestra propia vida. Tengamos fe de que el Señor puede transformar la vida de aquellas personas que nosotros viene a nuestra mente y creemos que no escuchan. Tal vez en este momento no quieren obedecer la palabra de Dios, pero están escuchando lo que le estamos diciendo. Y en algún momento el Espíritu Santo tocará esa vida y habrá transformación. Y usará esa palabra que nosotros hemos predicado. Nosotros solamente sembramos, no somos los que hacemos crecer las plantas. No somos los que hacemos crecer las vidas. Simplemente sembramos la palabra de Dios y el Señor hace el resto. Ese era el trabajo que estaban haciendo los levitas y Esdras, sembrar la palabra de Dios. Y el Señor, era el tiempo del Señor para producir ese cambio. Es como cuando Jesús dijo, miren, los campos están listos para la siega, están blancos, listos para la siega. Más o menos esa era la situación del pueblo de Israel, ellos estaban listos para la cosecha. Y ellos sembraron la palabra de Dios y automáticamente recogieron esa cosecha. Porque el Señor ya estaba trabajando en sus corazones. Porque si el Señor no hubiera trabajado en los corazones de estos judíos, no les hubiera hecho nada el haber estado desde las 6 de la mañana más o menos hasta las 12 del mediodía escuchando la palabra. Asimismo, muchos de nosotros estamos escuchando hoy la palabra y no está produciendo nada de nosotros. Y si somos conscientes de eso, pidámosle al Señor que toque nuestros corazones y nos cambie, para que pueda producirse este cambio que estamos viendo aquí en el pueblo de Israel y sea real en nuestras vidas. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. La fiesta, decía, está en Levítico 23, la fiesta tenía que durar 7 días, y los 7 días duró esa fiesta, hicieron tal como estaba escrito en la palabra. Y es más, cada uno de esos 7 días estuvieron leyendo la palabra de Dios, porque ellos sabían que si en el momento en que nosotros leímos la palabra y hubo un cambio en nosotros, debemos aprovechar cada día para leer la palabra de Dios y que se produzcan más cambios en nuestra vida. No olvidemos, hermanos, cuán necesaria es la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros dejamos de lado la palabra, vamos a sufrir las mismas consecuencias que tuvo el pueblo de Israel. En nuestras vidas va a haber desorden. Vamos a hacer como bien nos parece y vamos a tener las consecuencias de esas mismas decisiones que tomamos de acuerdo a como bien nos parece. Pero cuando nosotros tomamos atención a la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, para enseñar, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a través de la palabra el Señor nos prepara como hombres perfectos, preparados para toda buena obra.
Señor, te damos gracias esta mañana. Entendemos cuán necesitados, Señor, somos de tu palabra. Cuán necesitados somos, Padre. Necesitamos de esa transformación que solo tu palabra puede darnos, Señor. A través de tu palabra es que podemos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, de que muchas veces no tenemos deseo de ir a tu palabra. Muchas veces buscamos excusas como que no entendemos o hay cosas o es muy aburrido, Señor, tu palabra. Pero te pido, Padre, que quites ese sentimiento de nosotros y que no nos guiemos, Señor, por emociones, sino que nos guiemos por tu verdad, Señor, y la necesidad que tenemos de tu palabra cada día, Señor. Aprovechamos, Señor, también para orar por las manditas, Señor, que tienen su bronquio inflamado, que tú tengas misericordia de ella y la sanes, Señor, y que también, Padre, toque su corazón en su momento, Señor, para gloria tuya. Voluntad en su vida, Señor, y te pido también que toque los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que use tu palabra, Señor, para que seamos transformados, que tengamos esa necesidad en nuestra vida, Señor. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, Señor, y que entendamos que tú estás con nosotros